Gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A Él la gloria. Señor, gracias, gracias. Gracias por el rema que traes, por vivificar tu pueblo a través de tu mensaje. A ti la gloria. A ti la gloria. En el reino podemos trascender sobrenaturalmente, desde el espíritu, desde el ámbito espiritual. Podemos recibir aún una lengua para nosotros desconocida o que no practicamos, y aún interpretar un lenguaje natural de la tierra que no hemos estudiado, oído. Vamos a entrar en el testimonio. ¿Sabía usted que para los judíos el testimonio significa que el Señor va a volver a hacer lo que hizo? Cuando se testifica, escuche, hay una unción, hay un modelo y hay una intervención del cielo y se abre una atmósfera, escucha amado, de una vez más. O sea, quiere decir que el Señor no solo permite que testifiquemos, sino que suceda en el ámbito espiritual a favor del pueblo una operación sobrenatural. Recuerdo que en una ocasión me encontraba hablando a través del internet de una ciudad a otra con un pastor. De repente este hombre de Dios me dijo que el Señor me abría puertas para ir al país de Brasil. Amados, yo había pensado, había deseado, había soñado ir a otras naciones, pero en ese momento en mi mente no estaba Brasil. Esto me pareció extraño. No conocía a nadie en el Brasil. Esto es poderoso, testificar, porque abre una dimensión en el reino para los milagros. A los días de haberme dado esta palabra este siervo, en una reunión que me invitaron y otro varón de Dios estaba allí, fue movido por el Espíritu de Dios a orar por mí. Ahora escuche esto tan tremendo. Después de unos días que me dicen que voy para Brasil, me encuentro en un hogar de un ministro y él es movido a orar por este servidor. Y el Señor de una manera gloriosa, oído, me bautiza en lenguas portuguesas. Empecé a hablar en portugués, que es el idioma de Brasil. Va mirando la conexión, va mirando el eslabón, va mirando lo sobrenatural en el testimonio que le estoy diciendo. Esto ya era bastante poderoso. Días después, escucha, amados, de esta experiencia, otro ministro me hizo saber que venía un varón de Dios del país de Brasil. Y no solamente venía para este país, Colombia, sino que iba a llegar al pueblo donde me encontraba llevando a cabo un evento. Y ahí la cosa se puso muy, pero muy sorprendente. Primero, me dan una palabra de que voy para Brasil. Segundo, hay una visitación del Espíritu Santo y me bautiza en la lengua portuguesa. Empiezo a hablar en portugués en ese día. Luego me llega la noticia del hombre de Dios que viene de Brasil al pueblo donde me encontraba en aquel tiempo. Amados, para la gloria del Señor, el Padre me permite abrirle un espacio un día en la campaña que yo estaba haciendo al predicador de Brasil que venía con un intérprete. Él hablaba solo portugués, no hablaba español. Entonces él empieza a hablar en su idioma, en portugués, la palabra, y el intérprete empieza a interpretar.
pero lo que les voy a decir es tremendo. Y sé que estos son tiempos de mayor gloria para vivir experiencias aún en dimensiones que no hemos pensado. Escuche, cuando el hombre de Dios empieza a hablar en su idioma, que no es el mío, yo empezaba a entender lo que él decía. Entonces estaba atónito, escuchando y entendiendo un idioma que no había estudiado. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Mire cómo trasciende el reino en la tierra. Era una experiencia muy sobrenatural. Amados, Dios es real. En ese instante tan glorioso, le preguntó a mi esposa, que estaba a mi lado, si entendía lo que el hermano de Brasil hablaba. Y me dijo que no entendía nada. Entonces yo le dije que por qué estaba entendiendo su idioma. Yo entendía como si él me estuviera hablando en español. Amados, escuche. El Señor ese día hizo esa conexión sobrenatural que hasta hoy permanece. Yo entiendo en un alto porcentaje este idioma de portugués. Puedo ver una película en este idioma y la entiendo un alto por ciento la película, sin nunca haber estudiado este idioma, sin haberme interesado por este idioma. Ahora escuche, a través de este hombre que vino de Brasil, Dios abre una puerta y en el 2012 viajo con mi esposa y mi familia a predicar a esta nación. Aleluya. Todo lo que el Padre había estado hablando, haciendo, se confirma para la gloria de Dios. En estos días, y sigue pasando, se me facilita sobre todo el entender el lenguaje portugués, no tanto hablarlo, sino escucharlo y entenderlo. Amados, esto es para decirle que necesitamos abrirnos a los niveles de manifestación, a los niveles de dimensión en que el Espíritu está trascendiendo la iglesia. Ahora, después de este testimonio, quiero decir algo. Un día el Señor me hablaba de la doctrina y me decía ciertas cosas como profeta y lo que no estaba bien conforme el tiempo de Dios en medio del pueblo. Y es que, escuche, hablando de doctrina, hay una doctrina que esclaviza. ¿Sabe cuándo hay doctrina que esclaviza? Cuando en medio de lo que nosotros conocemos o creemos que entendemos y que está bien, se mueve un espíritu de temor. Oído que esto es poderoso. Quiero enseñarle esto. Un espíritu de temor. Dios no es un Dios de temor. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y que aún el temor como consecuencia, dice que el que teme trae como consecuencia castigo. Y a causa de este temor, hay hijos de Dios que temen seguir el tiempo profético. ¿Sabe por qué? Va a sonar duro, pero alguien tiene que recibirlo para ser libre. Porque muchos son esclavos de una doctrina. Escuche. Hijos de Dios que temen vivir por y en el Espíritu. Es una generación esclava de un sistema, amados. El enemigo ha sido sutil para filtrar una falsa interpretación aún de la misma Escritura. Para que haya un pueblo, escuche, cautivo, limitado, sin poder de reacción ante estos tiempos y ante el mismo avance de los planes y los propósitos de las tinieblas. Y es que hay una doctrina antirreino, anticristo. Tiene apariencia de que vive, pero está envuelta en legalismo, religiosidad y otros en liberalismo.
Ahora, esto mantiene esclavos, esta doctrina de esclavos a su disposición. ¿Sabe cuánta gente le cuesta entrar en el espíritu? Entender lo sobrenatural. ¿Sabe a cuánta gente le cuesta cambiar el paradigma, el precepto preconcebido que tiene en su mente de lo que cree que es fe, de lo que cree aún que es sana doctrina y de lo que cree que es lo que le corresponde a los hijos de Dios? Este pueblo, yo me lo he encontrado en el camino, en el trasegar ministerial, está lleno de temor. Porque más que un temor a Dios, tienes un miedo. Ahora, en el espíritu profético, Dios nos hace libres. En la revelación profética, Dios nos hace libres, amados. Tenemos que hoy pensar si realmente estamos caminando dentro del nivel de la revelación de esta hora para los hijos de Dios. Aquí el mensaje se pone pesado. Aquí el mensaje empieza a incomodar ya. Aquí el mensaje empieza a causar una incomodidad. Pero, amados, les abro mi corazón. Mi interés no es que la gente siga solo este canal, ni que muchos estén escuchando esta palabra, sino que usted y yo nos abramos al espíritu de la revelación. Porque el fin del Padre a levantar esta escuela profética es que hayan hijos que transicionen, que sean empoderados. Dios está, escuche, desatando libertad para muchos hijos que todavía están presos, esclavos, en un sinnúmero de pensamientos, de ideas, de formas, de formalismos, de moldes que les han sido puestos en sus mentes, en sus corazones. Y por eso es que hay mucho pueblo lleno de aflicción, lleno de angustia, no tienen el gozo del Espíritu. Hay gente que tiene unos extremos. Yo he viajado a naciones, he escuchado gente, y hay gente que tiene unos extremos. Dios mío, ayúdanos. Y hay ministros que tienen aún al pueblo esclavos, de extremos que ellos creen en su apreciación religiosa que son necesarios para agradar a Dios. Y esto tiene que ver con muchas cosas, amados, con muchas cosas, que solo lo que el Espíritu me permita compartir, voy a compartir en este mensaje. Yo sé de qué le digo porque yo he estado en diversos lugares, bajo diversos modelos, le digo, de la iglesia, bajo diversos conceptos que hay preconcebidos en la mente de los hombres, que, escuche, queriendo hacer más, están haciendo menos. Queriendo agradar más a Dios, están siendo esclavos y llevando a un pueblo a la esclavitud. Ni entran en las dimensiones que el Señor quiere espiritualmente, ni dejan entrar a otros. Por eso yo quiero decirle algo, iglesia. Usted va a terminar siendo lo que usted piensa, pero usted va a pensar conforme a lo que usted más le preste atención en su vida. Según el consejo, según la palabra, según la doctrina, eso va a ser usted. Si usted mira las congregaciones, los hijos de esos lugares hablan, ministran, operan, piensan y caminan conforme lo que desde el altar se les dice. Y es que, hermano, nosotros seguimos parámetros, modelos, según lo que nosotros le prestamos mayor atención, a lo que le damos el tiempo, eso es lo que vamos a terminar nosotros siendo. Qué tremendo es entender esto, porque lastimosamente, hermano, veo mucha gente frustrada, llena de temor, llena de razones, aún argumentando con un precepto bíblico, pero mal, escuche, mal dimensionado, mal enfocado. Yo le hablo desde una experiencia, amados, porque el Señor ha tratado años con este siervo para hablarles desde una experiencia viva de lo que el
Espíritu mismo ha estado enseñándome. Ahora me coloca a compartir de lo que por gracia Él me ha dado. Tenemos que tener cuidado, hermano. Porque Dios no nos llamó a ser esclavos. Dios nos llamó a ser libres. Escuchen. Y a cumplir algo, hermano. No somos esclavos del temor, ni de una doctrina que restringe, que está restringiendo la libertad de poder vivir para honrar el propósito, oído, propósito para el cual fuimos llamados. Si usted no se renueva en el Espíritu, usted, amado, no va a cumplir el propósito. Es que he escuchado y he visto tantas cosas, hermano, y yo sé que hay muchas más que se salen del orden, que pasan la línea. Yo digo que el Evangelio es equilibrado, amados. Ni es libertinaje, pero tampoco es religiosidad, esclavitud. Y es que a causa de eso, hoy en día hay más pueblo dependiente del hombre que de Dios. Ahora, hermano, cuando este sistema se mueve, hay un espíritu que lo gobierna, oído, y es el espíritu de control. Y todo control es diabólico, todo control es jezabélico. Ni Jesús controló a sus discípulos. Jesús les impartió la palabra. Aún comisionó a 70 para que fuesen de 2 en 2 a los pueblos a hablar de Él, a preparar el camino. Los envió, amados, cuando ellos todavía no estaban en madurez. Él sabía que necesitaban prepararse. Confió en ellos, los soltó, porque en el Espíritu no hay control. Escuche, en el Espíritu hay revelación, en el Espíritu hay guianza y direccionamiento. En el Espíritu no hay temor, hermano. ¿Sabe cuántas congregaciones están llenas de temor? De un miedo humano, de un miedo natural, de un miedo carnal, no de un temor al Señor, a su Espíritu, a su palabra. Hoy el Señor nos está llevando a algo portentoso, algo poderoso. Usted quiere ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu, moviéndose en dimensiones sobrenaturales, caminando por la ley del Espíritu, operando en los tiempos proféticos de Dios, manifestando señales, manifestando prodigios, manifestando milagros. Hermano, usted tiene que cerrarle la puerta al temor. Sabe que es un enemigo, es un gigante que está gobernando a muchos en las naciones. Por temor la gente no hace lo que tiene que hacer. Por temor la gente no avanza en el Espíritu. Por temor la gente no se desarrolla ministerialmente. Por temor la gente sigue en un lugar cuando el Señor ya le ha dicho: aquí no te requiero, porque ha entrado en una dimensión de cautividad. Escucha. Y algunos están sin darse cuenta bajo una amenaza diabólica, porque el diablo sabe que cuando tú caminas en la libertad del Espíritu, que cuando tú marchas en la dimensión del Espíritu, que cuando tú andas en la gloria del Espíritu, amado, vas a ser un hombre de gozo, una mujer de gozo, de paz, pero también de manifestación. Escuche, y la provisión celestial te va a seguir. ¿Sabe que hay mucha gente que hace las cosas por una ley? ¿Qué es hacer algo por una ley? Porque me dice la palabra solamente, porque me enseñaron así y yo entonces hago, pero sin entendimiento de lo que estoy haciendo. Cuando el entendimiento llega, cuando la revelación llega, se manifiesta la libertad del Espíritu. He oído que acabé de decir algo fuerte. Hermano, yo estoy tratando de llevar esta escuela profética a un nivel más alto, pero veo que el Espíritu me está todavía llevando a ciertas cosas que son primarias, que son necesarias para poder dar el salto y entrar a cosas profundas. Yo he hablado de ángeles en diferentes dimensiones de jerarquía, pero no me he extendido con ese tema porque no tengo todavía el aval para hacerlo. Yo estoy hablando de circuncisión y en el tema de circuncisión hay muchas cosas profundas para hablar. De la atmósfera profética he hablado, pero todo ha sido puntos solamente que he tocado, cosas pequeñas,
porque hay profundidad en esto. Yo he hablado de portales, amados, pero los portales también son dimensionados. Y todo esto, si lo engranamos a algo más profundo, si nos dejamos llevar a aguas más profundas por el Espíritu, vamos a encontrar cosas tremendas. Las dimensiones de las tinieblas, habla de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes de maldad y de toda esta jerarquía de hombres fuertes, dónde están, en dónde se mueven, de qué manera están organizados. Todo esto es un tema extenso, pero ¿por qué no estamos entrando a profundidades todavía? Porque requerimos formar base primero, la base que nos va a sostener para recibir esas aguas profundas. Pero si el temor todavía está contigo, hermano, si el temor te acompaña, si todavía piensa, es que si yo hago esto van a decir de mí esto, usted ni siquiera está por las orillas, hermano. Porque aquí Dios está buscando gente que tenga carácter y decida por un tiempo de cambio. Sabe, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo por donde voy encuentro mucho miedo, mucho temor, mucha doctrina esclavizante que tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay tantas cosas para decir respecto a esto. Se sorprende uno con escuchar tantas cosas que están aún fuera de la revelación de lo que realmente es el reino y es la palabra. Hay gente sometiéndose a cosas que no son espirituales, que aparentan ser espirituales, viviendo de formas y viviendo de maneras, aparentando ser muy espiritual. Pero si usted entra en el Espíritu y le pregunta al Maestro de Maestros, ¿qué es el Espíritu Santo? Él mismo te va a mostrar en qué tú estás errando y qué es lo que tú has recibido como una doctrina sana y no la es, y qué es lo que aparenta ser espiritual y no lo es, y qué es lo que realmente el Espíritu de Dios está buscando en tu vida y en esta generación. Mire, amados, Dios hace muchas cosas. A mí me ha tocado estar en diversas partes donde no es igual el evangelio de este lado como en el evangelio de allá, porque siempre hay algo extraño que se mueve o algo añadido o algo que se sale del orden, pero a uno le toca respetar hasta cierto punto, porque hay cosas que Dios le dice a uno, habla y corrige esto. Miren, en una ocasión yo abrazo a una joven porque el Señor me dice, abrázala y ministrele paternidad. Y era una joven que tenía un problema de suicidio y el Señor le ministró. Inclusive le pedí permiso hasta a sus padres que estaban ahí para abrazarla. Esto fue delante de toda una congregación, esto no lo hice yo por ahí escondido. Le ministré un abrazo que la empezó a restituir, pero esto fue un problema con el líder que me invitó a ministrar en ese lugar. Y después de que salimos me dijo, hermano, eso estuvo mal, porque eso no se ve bien, que un hombre abrace a una joven. Mire, hermano, estos conceptos tan extraños. Yo sé que hay cosas que hay que hacerlas con sabiduría, yo sé que hay que hacer con entendimiento, pero cuando el Espíritu guía a hacer algo, hermano, ¿cómo vamos a nosotros meternos en un concepto tan fuera de orden como evitar que el amor de Dios libere y sane una joven? Para este hombre no estuvo bien, pero para varios que estuvieron allí, eso fue glorioso, inclusive para esta joven y sus padres. Amado, es que el espíritu profético es el espíritu de la revelación de Cristo que nos hace libres. Y así hay muchas cosas, hermano. Gente frustrada. A mí se me han acercado gente frustrada, líderes de congregaciones, personas, mujeres, varones, a hacerme preguntas de cosas que ellos viven, de cosas que ellos practican, pero que se sienten en una camisa de fuerza. O sea, son esclavos, amados, por algo que se les ha sido enseñado que no está bien. Así que necesitamos entender cómo funciona este reino. La Biblia dice que a libertad fuimos llamados. No usemos la libertad como ocasión para pecar, pero es que a libertad fuimos llamados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo podemos entrar a aguas profundas, amados? Si todavía tenemos nosotros cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos van a impedir trascender espiritualmente.
Esta escuela profética, yo lo he dicho y lo digo, es para libertar la cautividad mental, para dar luz donde hay tinieblas, para traer orden donde hay desorden, para ubicarnos dentro del plan original del reino en estos días. ¿Cuánta gente, hermano, por la tradición, que tienen religiosa, juzgan a otros, se convierten en jueces? Porque eso es lo que hace, hermano, la religiosidad. Miramos a otros como si nosotros fuéramos super santos, cuando todos somos pecadores, y aún dice la palabra que es por gracia que hemos sido salvados. Pecadores arrepentidos, es muy diferente, pero no dejamos de tener ese hombre viejo ahí que está continuamente tratando de sacarnos del espíritu. Por eso la palabra dice que no juzguéis para que no seamos juzgados, que con la vara que medimos se nos va a volver a medir. Pero sabe que muchas de estas ideas y formas de pensar viene a través de una doctrina que no está realmente equilibrada en el espíritu. Mire, amado, médicamente, si uno no come equilibradamente, se enferma. Los médicos saben más de esto, la nutrición. El cuerpo necesita una comida equilibrada. Físicamente hablando, así es espiritualmente. Yo solo le pido al Espíritu Santo que donde necesites luz, allí Él venga a través del mensaje. Que de pronto yo no estoy hablando lo que tiene que ver con tu momento, tu tiempo, tu proceso, pero la palabra te lleva allá y te da entendimiento y te saca de ese concepto, de esa idea, y te lleva a entender el reino. Oh, le damos la gloria al Señor, le damos la alabanza al Señor, le damos la exaltación al Señor, le damos la honra al que vive para siempre. Yo siento que el Espíritu Santo te quiere bendecir con paz, te quiere bendecir con amor, te quiere bendecir con gracia, te quiere bendecir con revelación, te quiere bendecir con iluminación, para que entiendas cómo es que funciona y cómo es que se manifiesta la obra de Cristo y cómo es que opera el reino, más que sacrificio, más que una apariencia externa, amados. Es un espíritu reformado interno, es un pensamiento conforme el pensamiento de Dios, es un caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Escuche, es el Espíritu de Dios haciendo la obra, perfeccionando a los santos. ¿Qué tal si buscamos al Espíritu Santo? ¿Qué tal si hablamos con Él? ¿Qué tal si le decimos que nos revele en qué tanto realmente nosotros estamos viviendo para el Señor y que tanto nosotros hemos creído que es el fundamento según lo que vemos y creemos e interpretamos de la palabra, que si es así, o sino que Él, como ese espíritu de la palabra, nos lleve a la verdad para que seamos libres. ¿Libres de qué? De andar bajo esa esclavitud. ¿Sabe? Pedro es uno de los que tuvo que ser reformado, un apóstol, hermano. Dios le abre el espíritu para que él entienda que la salvación no solamente era para los judíos y él pueda llegar en el espíritu, escuche, porque si no, no hubiera llegado en el espíritu a la casa del centurión, y el Señor da testimonio de la salvación de los gentiles. A Pablo, antes de ser Pablo, siendo Saulo de Tarso, el Señor se le revela y le dice: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe que hay cristianos persiguiendo la verdad y no se dan cuenta? En contra de la verdad y no se dan cuenta. Porque Saulo creía que agradaba a Dios. Saulo creía que obedecía a Dios. Saulo creía que lo que él hacía estaba honrando a Dios. Y el Señor se le revela y le dice: duro te das cosas contra el aguijón. Hermano, a veces el tradicionalismo religioso nos vuelve, sin darnos cuenta, jueces, nos volvemos crueles y no entendemos la gracia y el amor que llegó a la samaritana, el que trajo el milagro sobre la hija de la Sirofenicia, ese amor que se reveló en la mujer encorvada, que estaba atada por 18 años por un demonio en medio de un día de reposo, de ese Cristo que le abrió los ojos a un ciego,
Mire todo esto, si usted lo mira, hay un panorama religioso que se levantó contra Jesús, lo que hoy mismo sigue, ese espíritu religioso, porque hacía las cosas y según el precepto y según la visión y según la misma manera de creer de los doctores de la ley, era que estaba infringiendo la ley, cuando él estaba operando en un nivel más alto que la misma ley, y es el amor, y él era cumpliendo. Esto es revelación, amados. La iglesia de Jesucristo no es un conjunto de pensamientos, de ideas y de formas que el hombre se ha inventado. La iglesia de Jesucristo es una iglesia espiritual que vive por el Espíritu, que su mente está renovada por el Espíritu, que entiende la ley del Espíritu, que es libre, que no es esclava, que no camina bajo condenación, sino que anda por el Espíritu de la verdad. Escucha, amado, la Biblia dice que ninguna condenación. Hay gente que se condena hasta por lo que come, y que se condena hasta por lo que viste, y se condena hasta por cosas que ni tienen que ver con eso. Si guarda un día, si no guarda, cuando todo eso era una sombra de lo que había de venir. Escuche, ninguna condenación. Ahora, ¿para quiénes? Dice, para que los que no andan conforme la carne, un sistema. La carne y el sistema van de la mano. Escuche, todo conocimiento que no está direccionado por el Espíritu es el sistema. Toda falsa interpretación de la palabra y todo lo que no tiene que ver con el reino revelado del Señor. Dice que los que no andan conforme la carne, escuche, no tienen ninguna condenación, sino conforme el Espíritu. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios, te damos la gloria. Bendigo tu pueblo, que la paz del reino sobre sus vidas y que revelación como nunca fluya y se establezca en tus amados en las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.